Hola, muy buenos días, digo noches a todos, espero que todos se encuentren muy bien, que le estén pasando excelentemente bien en este cierre de semana. Pues nada, sean todos bienvenidos a esta primera clase del nuevo bloque 3 que vamos a ver en este año. Pues bueno, ya los que estuvimos en la sesión tuvimos un poquito de tiempo para hablar sobre qué onda con SmartMed, qué hace, a qué nos dedicamos y todas esas cosas. Y pues bueno, para esta grabación vamos a comenzar directamente con el tema de pared torácica, ¿vale? Entonces, bueno, el tema de pared torácica, como ustedes podrán haber visto en su perfil de referencia, corresponde al primer tema o la primera unidad de este bloque 3. Estaba contemplado verse en esta semana que ya pasó y por lo tanto muy probablemente ustedes ya están relacionados con la información. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo nos va en esta clase. Pueden hacer preguntas en cualquier momento de la sesión, levantando su manita, activando su micro, sin ningún problema. ¿Va? Muy bien. Entonces, perfecto. Lo primero que vamos a ver del tórax es hablar sobre sus límites, formas, porque veremos que el tórax no es una estructura igual, por así decirlo, en todas las personas. Comparte algunas características que lo diferencian de individuo a individuo. Y de igual forma vamos a ver que existen algunos tórax patológicos, sobre todo uno en particular que sí o sí se los van a preguntar, se los aseguro, ¿va? Muy bien, entonces, puntos clave que hay que conocer del tórax. Lo vamos a ir anotando aquí. Tórax. Lo primero que hay que saber del tórax es su forma. Déjenme reduzco un poquito el grosor del pincel. Ahí quedó. Listo. La forma del tórax. El tórax se va a caracterizar o usualmente se va a describir como una estructura que se parece a un cono truncado. ¿Qué quiere decir que es un cono truncado? Todos en algún momento llevamos geometría en alguna parte de nuestra vida y sabemos que un cono se caracteriza por ser más o menos así, por ser como una especie de pirámide, pero que en la base es circular, como si fuera un cono de helado, pero invertido, por así decirlo. En el caso del tórax, cuando decimos que es un cono truncado, significa que la punta de este cono se ve cortada, es decir, es como si yo le pasara una tijera y ¡pum!, lo cortaron. Y entonces, cuando yo veo a esta estructura en forma de cono truncado, veo que el cono tiene una apertura superior que es pequeña, una apertura inferior que es mucho más grande, y a partir de aquí nacen sus paredes. Entonces, esto de aquí es a lo que nosotros conocemos como un cono truncado. Ahora bien, no nos basta solo con saber que esta estructura tiene forma de cono truncado, sino que cada una de estas partes del cono va a estar formada por una estructura anatómica en específico. Entonces, fíjense, voy a hacer la figura de mi cono truncado un poquito más grande y más bonita y vamos a ir describiendo los límites del tórax o de la pared torácica. Entonces, veríamos una apertura superior aquí arriba, que es un poquito pequeña, por así decirlo. Acá abajo veríamos una estructura que es la apertura inferior, que es mucho más grande. Y finalmente, estas estructuras uniéndose por una pared. Entonces, aquí tengo a mi cono truncado que representa al tórax. Entonces, la porción superior de este cono truncado se va a conocer como la apertura torácica superior. Apertura torácica superior. Ahora bien, esta apertura torácica superior va a estar formada por tres elementos que yo debo de conocer y que de hecho los debo de conocer en orden. El primer elemento que se va a estar encargando de formar a esta apertura torácica superior va a ser un elemento central y anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentra en el centro y adelante del tórax. Y sería una estructura que se encuentra aquí. Esta estructura que les acabo de colocar aquí en color morado pertenece al esternón. Pero ojo, ya lo veremos más adelante en la clase, el esternón
tiene varias partes. Específicamente, la parte del esternón que forma la apertura torácica superior es el manubrio. Por ahora les voy a pedir que recuerden el nombre de manubrio del esternón. Cuando estudiemos al esternón, entenderemos qué cosa es eso del manubrio, ¿va? Bien, ahora vamos con el siguiente elemento. Nos vamos hasta atrás. El elemento que limita la apertura torácica superior en el centro y posterior, es decir, en medio y hasta atrás, va a corresponder a la primera vértebra torácica. Por lo tanto, va a ser la vértebra T1. Y esta vértebra T1, nosotros la vamos a esquematizar aquí atrás, en la parte posterior y central del tórax. Entonces, esta estructura de aquí va a ser la vértebra T1, ¿vale? Y finalmente, vamos a tener a la vértebra T1 y al esternón unidos entre sí por una estructura que vamos a conocer como la primera costilla. Entonces, la primera costilla va a ser un hueso que se une a la vértebra T1 y que viene rodeando todo el tórax y ¡pum! Llega y se une al esternón. De un lado y del otro. Entonces, aquí tenemos a la costilla número 1, es decir, la primera costilla. Y es así como cerramos nuestra apertura torácica superior. Entonces, esto es pregunta de examen. Para las personas que ya tenemos tiempo aquí, ya conocen esta técnica, para los que no, se las presento. Siempre que en un PDF ustedes vean que a una cosa nosotros le ponemos una carita feliz, significa que eso es una pregunta de examen, porque sí o sí, en algún momento se los van a preguntar. Y una de las primeras preguntas es, ¿cuál de los siguientes es un elemento de la apertura torácica superior? Entonces, ustedes tienen que señalar alguno de estos tres, ¿va? Ahora bien, vámonos hasta abajo. La abertura que se encuentra en la parte inferior de este cono se va a conocer, pues entonces, como la apertura torácica inferior. Y de igual forma, la apertura torácica inferior se va a componer de tres grandes elementos. El primer elemento, una vez más, ¿qué creen? Va a ser el esternón. Pero ojo, el esternón va a ser otra parte. Es decir, vimos que en la apertura torácica superior participaba el manubrio. En la apertura torácica inferior participa otra parte de este esternón que se conoce como el proceso gifoides. Insisto, solo ténganlo en cuenta y cuando veamos la parte del esternón, es decir, cuando lo estudiemos, entenderemos estas estructuras. Antes de continuar, creo que hay un micro o una cámara activada, no lo sé porque veo como movimiento en las cámaras, entonces, para que tengan cuidado, no va a ser que veamos algo por ahí o escuchemos algo por ahí, ¿no? Entonces, bueno, el esternón, entonces, en la apertura torácica inferior, nos ayuda a su proceso gifoides. El proceso gifoides se va a ver así, como un piquito. Literalmente es un triangulito, un triángulo invertido. Entonces aquí tengo al esternón. Ahora bien, si nos vamos a la parte de hasta atrás, encontraremos a otro elemento de la columna vertebral, que va a corresponder a la vértebra T12, es decir, la última vértebra torácica. Cuando nosotros vemos a esta última vértebra torácica, la vemos aquí, en la parte posterior. ¿Vale? Muy bien. Entonces, aquí tendríamos a este elemento que correspondería a la vértebra T12. Okidoki. Bien. Y de igual forma, como pasó acá en la parte superior, vamos a tener una estructura que nos va a estar uniendo a la vértebra T12 con el proceso gifoides del esternón.
El detalle es que como esta apertura es más grande que la apertura torácica superior, necesitamos dos elementos diferentes que nos van a estar ayudando a cerrar a esta apertura. La primera va a corresponder a la costilla número 12, es decir, la 12ª costilla. Y esta 12ª costilla se va a pegar a la vértebra T12. ¿Pero qué creen? A diferencia de lo que pasó con la primera costilla, esta costilla número 12 no va a llegar hasta el esternón. Esta costilla lo único que hace es se pega a la columna y limita la parte posterior del tórax. Ahora bien, el segundo elemento que nos va a estar ayudando a cerrar esta apertura torácica inferior se va a conocer como el reborde costal. Y aquí viene la segunda pregunta de examen. ¿Qué cosa es el reborde costal? La respuesta es la siguiente. El reborde costal va a ser la unión de los cartílagos costales desde la costilla 8 hasta la costilla 10. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que es quizás información que a lo mejor unos ya conocen, otros tal vez no, pero deben de saber, se los adelanto, que las primeras 7 costillas se unen directamente al esternón y se unen utilizando una estructura que se llama cartílago costal. Entonces, hagan de cuenta, si yo aquí tuviera mi esternón, se ve más o menos así. Aquí estaría viendo la llegada de la primera, la segunda, la tercera, etcétera, así hasta la séptima. Pero estas costillas generan un cartílago que pega la costilla con el esternón. A este cartílago se le va a denominar cartílago costal. ¿Pero qué creen? Como les comento, esto sucede únicamente de la primera a la séptima costilla. A partir de la octava, imagínense que esta de aquí ya es la octava costilla. Lo que va a ser la octava, la novena y la 10ª costilla es que van a generar, sí, su cartílago costal. Fíjense, aquí lo están generando. Pero como estas costillas ya quedan muy abajo del esternón, sus cartílagos costales se van a unir entre sí y van a ser un solo cartílago costal que va a llegar aquí a unirse al esternón. A esta estructura que se genera por la unión de los cartílagos costales de la octava, novena y 10ª es a lo que nosotros conocemos como el reborde costal. ¿Vale? Por eso es que el reborde costal forma el último elemento de la apertura torácica inferior, porque el reborde costal lo voy a estar observando aquí, como llega y se une al esternón y se dirige hacia atrás para terminar de unir al resto de las costillas, que serían la octava, la novena y la 10ª. Entonces, el último elemento que forma la apertura torácica inferior va a corresponder al reborde costal. Y entonces ya tenemos las aperturas formadas. Ya sabemos cómo se componen. Lo último que nos resta entender es, pues, cómo se va a terminar de formar este tórax, porque ya tenemos una abertura acá arriba, ya tenemos una apertura acá abajo, pero nos falta analizar todo lo que queda entre estas aperturas. Y es que aquí entramos al último punto del tórax. Lo que va a estar uniendo apertura torácica superior con apertura torácica inferior se va a conocer como la pared torácica. Y, oh sorpresa, la pared torácica, a grandes rasgos, se va a componer de dos grandes elementos. Va a tener un elemento óseo y va a tener un elemento muscular. El elemento óseo va a estar formado por tres grandes elementos. Primero, una vez más, el esternón.
Pero ahora, ¿qué parte del esternón? Lo que nosotros conocemos como el cuerpo del esternón. Entonces, si lo viéramos en esta imagen, veríamos al cuerpo del esternón aquí, en el centro de esta pared. Entonces, fíjense, en este momento, sin querer queriendo, dicen por ahí, hemos ya analizado al esternón, las tres grandes partes del esternón. El esternón tiene un manubrio, que es este de acá arriba, tiene un cuerpo, que es todo este elemento que viene viajando en el centro, en la pared torácica, y tiene un proceso gifoides, que es este piquito de aquí abajo, que participa en la apertura torácica inferior. Entonces, primer elemento óseo, el esternón, específicamente en su cuerpo. Segundo elemento, las vértebras. ¿Cuáles vértebras? Pues si ya ocupamos la primera vértebra y la 12ª vértebra, pues tendrán que ser desde T2 hasta T11. Y esas vértebras, pues yo las vería acá en la parte posterior. Vería cómo T2 viene viajando acá atrás, 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 hasta llegar a T12. Y entonces cerramos la parte posterior de esta pared torácica. Y finalmente, el tercer y último elemento va a corresponder a las costillas. Estas costillas ya hablaremos más adelante cómo se clasifican, cuántas son, qué cosas se les estudian, etcétera. Pero en general lo que quiero que hagan conciencia es que las costillas nacen desde la columna vertebral y se van dirigiendo hacia adelante hasta llegar al esternón. Y entonces terminan de generar la parte ósea del tórax. ¿Vale? Entonces tenemos ya todos los elementos de la porción ósea del tórax, ¿va? Ahora bien, nos falta la cuestión muscular. Y es que, bueno, déjenme, les regreso aquí las costillitas. Si estas de aquí fueran las costillas, fíjense cómo entre las costillas quedan unos espacios. Tengo un espacio aquí, otro aquí, etcétera. Estos espacios que quedan entre las costillas se van a conocer como espacios intercostales. Y aunque nosotros veamos a estos espacios intercostales así, hasta este momento, como huecos, es decir, como espacios, vaya la redundancia, que quedan entre las costillas, la realidad es que no es así. Los espacios intercostales van a estar ubicados o van a estar formados, mejor dicho, van a estar ocupados por unos músculos que se llaman músculos intercostales. Y esos músculos intercostales son lo que forman la porción muscular de la pared torácica. Entonces, la porción muscular de la pared torácica se forma por los músculos intercostales. Y estos músculos intercostales, se los adelanto de una vez, lo vamos a ver más adelante en el tema, se van a componer de tres grandes elementos. Y esto, una vez más, vuelve a ser pregunta de examen. ¿Cuáles son los tres músculos intercostales? El músculo intercostal externo, el músculo intercostal interno y finalmente el músculo intercostal íntimo. ¿Vale? Entonces, estos tres músculos van a estar ocupando este espacio que queda entre las respectivas costillas. Su función y sus características particulares las vamos a retomar más adelante. Entonces, en este momento nosotros somos capaces de poder distinguir la forma básica de un tórax, sus límites básicos y pues en general las características normales de este. Entonces, déjenme seleccionar este dibujito, lo voy a hacer un poquito más hacia el centro para que no nos quede tan a la orilla. Entonces, una vez que nosotros hemos sido capaces de poder identificar las características normales de un tórax, pues vamos a hablar ahora de algunas presentaciones diferentes que podemos encontrar en el tórax. Y tenemos que mencionar específicamente estas dos. Fíjense cómo esta persona cumple con tener una apertura torácica acá arriba. Si pudiéramos transparentar, tendríamos una apertura torácica acá abajo y todo el resto corresponde a la pared torácica, ¿va? Entonces tenemos nuestro cono truncado.
Sin embargo, fíjense cómo las paredes de este tórax se ven un poquito raras. ¿Por qué? Porque en el centro del tórax nosotros tenemos esta protrusión hacia adelante. Es decir, es como si el tórax se hiciera hacia adelante, así como si en el centro del tórax tuviéramos un pico. A la presencia de esta anormalidad ósea, se le va a dar un término muy en particular. El término más correcto es decir tórax en quilla. ¿Por qué se le llama tórax en quilla? Porque los barcos, si nosotros viéramos un barco o una especie de velero aquí, así, imaginen que este es un barco, a la parte más externa de este barco, que justo tiene forma de pico, se le conoce como la quilla, ¿vale? Entonces, pues, cuando se estudió este tórax por primera vez, dijeron, ah, mira, tiene forma de quilla. Entonces, pues decimos tórax en quilla. Sin embargo, hay algunas bibliografías o algunas otras personas que a este pecho le llaman pecho de paloma, tal cual. Pues porque si ustedes ven a las palomas, parece que están así como todo el tiempo así con ese pechito, ¿no? Muy bien, perfecto. Ahora, tenemos el caso contrario, que en vez de que tengamos una protrusión, vean cómo en el tórax se genera esta excavación enorme de aquí. Esto, insisto, por un defecto congénito, es decir, las personas nacen así. Entonces, cuando esto sucede, también se le da un término. Si ustedes se dan cuenta, parece que al tórax agarramos una pala y le hiciéramos así como un llegue, como si estuviéramos excavando en el tórax. Por eso, a este tórax se le conoce como el tórax excavatum. ¿Vale? Pues porque parece que estamos excavando en él, ¿va? Entonces, estos dos tórax que estamos viendo aquí son frecuentes y usualmente suelen ser anormales. ¿A qué me refiero? Que aunque ustedes vean un tórax así hinchado hacia enfrente y en el caso contrario, un tórax con un hoyo en el centro, la mayoría de estas personas no tienen problemas dentro de los órganos torácicos, como lo son el corazón, los pulmones y demás. Quizás, obviamente, no tienen la morfología que la mayoría de personas tenemos, pero tampoco tienen un compromiso funcional. Es decir, estas personas, aunque suene feo, no se van a morir por tener un tórax en quilla o un tórax excavatum. Son presentaciones anormalmente normales, por así decirlo. Donde debemos de preocuparnos es cuando veamos un tórax así. Fíjense, esta es una vista lateral, pero si se dan cuenta, este tórax se caracteriza por tener una apertura superior muy ancha y una apertura inferior igualmente muy ancha. Si se dan cuenta, casi las aperturas son del mismo tamaño, cuando nosotros que no, sabemos que normalmente la apertura torácica superior es pequeña y la apertura torácica inferior es más grande. En el caso de estos tórax, fíjense cómo las aperturas suelen igualarse en cuestión de dimensiones. ¿Y esto por qué sucede? Yo sé que en este momento aún no lo conocemos, lo vamos a seguir viendo en las siguientes clases. Las costillas se caracterizan por tener una dirección oblicua. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nacen de la columna vertebral aquí atrás, van a dar una vuelta y después se reintegran hacia adelante. Entonces, si se dan cuenta, estas costillas normalmente hacen esta curva. Se dirigen hacia arriba y después hacia abajo y luego otra vez hacia arriba. En estas personas, esto es preguntota de examen, doctores, preguntotototota de examen. Este tórax se hace simétrico en la apertura superior y en la inferior porque las costillas pierden esta dirección oblicua. ¿Qué quiere decir? Que las costillas tienden a horizontalizarse, horizontalizarse, horizontalización mejor. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las costillas, en vez de hacer esto, de hacer esta curvatura normal, se hacen más rectas y tienden a ser más
horizontales, vaya la redundancia. Entonces, esto provoca que el tórax, en vez de ser un cono truncado, pareciera más un cilindro. Es decir, en vez de estar así en esta dirección que normalmente conocemos, pareciera que se hace más así, más como un cilindro, más recto. A esta estructura o a este cambio en las dimensiones del tórax, nosotros lo conocemos como un tórax en tonel. ¿Por qué? Porque la palabra tonel hace referencia a que parece como una especie de tanque o una especie de tinaco, tal cual. Y si ustedes han visto los tinacos de sus casas, pues usualmente tienen esa forma. Tienen una apertura superior grande, que quizás se ensancha un poquito, pero la apertura inferior no es mucho más grande que la superior. Esto entonces provoca que el tórax se haga así, grandotote. Ahora bien, pregunta. ¿Por qué a estas personas les llega a suceder esto? Bueno, deben de saber que la horizontalización de las costillas suele ser extremadamente frecuente, por no decir que es prácticamente característica y diagnóstica de una enfermedad a la que nosotros conocemos como EPOC. EPOC es la abreviatura o son las siglas de una enfermedad que se conoce como, espérenme, ahí está, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué quiere decir esto? Que es una enfermedad en donde los campos pulmonares se van a ver obstruidos por mucho tiempo, gracias a que ahí adentro vamos a tener algo que está ocupando espacio y que permite entonces que el tórax tenga que deformarse para suplir esta ocupación de esa cosa extraña. ¿Qué cosa es lo más frecuente que nos va a generar el EPOC? El tabaquismo. Las personas que fuman por mucho tiempo es garantía que van a ser EPOC. ¿Y esto por qué sucede? Porque el tabaco, el estar fumando, modifica unas cosas que se llaman volúmenes dentro del pulmón. Es decir, el pulmón, al ser una bolsa de aire, tiene que estar moviendo mucho aire, mucho aire. Pero gracias al tabaco y en general al hábito de estar fumando, la capacidad de este pulmón de distenderse para mover tanta cantidad de aire se ve complicada, es decir, se ve disminuida. Y entonces el pulmón comienza a expandirse cada vez menos, 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 menos. Y el hecho de que se esté expandiendo cada vez menos, 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 provoca que ese aire que nosotros tenemos que mover de manera normal, muy rápido, comience a estancarse. Entonces, aunque ustedes no lo crean, es muy hasta chistoso, bueno, más que chistoso, curioso analizarlo así. Una persona que tiene EPOC, su tórax se hace muy grande porque el aire se le queda estancado, pero ese aire no lo pueden respirar. ¿Por qué? Porque los pulmones no se están moviendo adecuadamente. Entonces, las personas con EPOC tienden a deformar su tórax porque el aire comienza a quedarse aquí atorado. Entonces, los movimientos que hace este tórax son muy chiquitos. Empiezan nada más a hacer así, muy chiquititos, ¿vale? Entonces, yo sé que ya me estoy yendo más a la clínica, no se preocupen, no es motivo de esta clase. Lo que me interesa que se queden es que existe un tórax que sí o sí deben de conocer, que se conoce como el tórax en tonel y que su característica básica es una horizontalización de las costillas. Por lo tanto, el tórax pierde su forma de cono truncado y se hace muy ancho, ¿va? Muy bien. ¿Dudas respecto a esto que hemos visto hasta ahora del tórax? Yo sé que quizás varias de estas cosas ustedes ya las vieron en la facultad o en sus clases, pero pues bueno, necesitamos ir a este ritmo. Antes de que me digan si hay dudas, veo que sí hay una duda en el chat. Dicen, Doc, ¿los límites del tórax eran las aperturas o lo que se encuentra en esas aperturas? La respuesta es las dos, es decir, los límites del tórax son la apertura torácica superior y la apertura torácica inferior, porque son las partes más distantes del tórax, es decir, son los límites, lo que los separa de las otras estructuras que tenemos. Por ejemplo, la apertura torácica superior separa el tórax del cuello
¿va? Y la apertura torácica inferior separa o limita el tórax del abdomen, ¿vale? Entonces, los límites del tórax son apertura torácica superior y apertura torácica inferior. Pero, como estamos viendo, cada una de estas aperturas, a su vez, se forma de determinadas cosas, como lo son el esternón, las costillas y la columna, con los puntos particulares que dijimos, ¿no? Que si es el manubrio, que si es la vértebra T1, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero en general, la respuesta a tu pregunta es ambas. Esas aperturas representan los límites del tórax, pero debemos de conocer y recordar que a su vez estas aperturas se forman de otras pequeñas estructuras que acabamos de mencionar, ¿va? Espero haber contestado tu pregunta. Y bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Ah, perfecto. Qué bien que te quedó claro. ¿No? 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 Muy bien. Perfecto. Ok. Entonces, si no hay más dudas, vamos a dejar la clase hasta aquí. ¿Por qué? Podríamos continuar, pero fíjense que lo siguiente que se viene es hablar sobre las líneas y regiones del tórax. Y para esto trajimos a este compañero que todos conocemos. No, que corresponde a un modelo en donde podemos estudiar gran parte de las líneas del tórax, pero tenemos que estudiar estas líneas y regiones en todas las caras del tórax. Por lo tanto, vamos a ver una cara anterior, una cara lateral y también veremos una cara posterior del tórax. Entonces, se nos viene mucha información porque cada una de estas caras tiene muchas líneas y muchas regiones. Entonces, si les parece, vamos a dejar la clase hasta aquí, teniendo en cuenta esta información básica del tema de tórax y pues lo dejamos hasta aquí y nos vemos el día domingo para continuar con este tema, terminarlo y ver el tema de glándula mamaria, que es un tema muy sencillito, muy rápido, pero bastante bonito e importante, porque se relaciona un buen con un tema que también les van a preguntar, que se conoce como el cáncer de mama, ¿vale? Entonces, bueno. Si nadie tiene ninguna duda, damos por finalizada esta clase. Espero que les haya gustado, que le hayan entendido a esta poquita información que vimos. Y pues nada, los que vayan a ver la grabación en YouTube o en donde sea que la vean, saludos, cualquier cosa, ahí estamos, ¿vale? Entonces, bueno, voy a cerrar la grabación. Bye bye.